Gutiérrez Tamargo, fundador y presidente de la Asociación Cubano-Española de Derecho en Madrid, España, desde 1998, inscrita en el Ministerio del Interior de España, Registro Nacional de Asociación número 163-657, y en la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores, categoría en ONG en Desarrollo Internacional. Socio fundador y secretario de la Junta Directiva de Cuban Legal Forum, adscrito e integrado a Cuban American Bar Association. Socio fundador y secretario general de la Federación Española de Asociaciones Cubanas, FECU. Miembro de la Asamblea de Resistencia, Miami, Florida. Tuvimos socio fundador y el secretario general del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y también socio fundador y el secretario general de la Asociación Diario de Cuba. Y actualmente asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Así que, señores, ahí tienen, para los que no conocían, todo el alcance, la capacidad, la experiencia que tiene el doctor Ernesto Gutiérrez Tamargo. Bueno, como usted sabe, de lo que vamos a hablar hoy es de este proyecto ley de amnistía. Si usted me lo permite, yo le voy preguntando y así las vamos aclarando. Encantado porque así lo hacemos más dinámico. Usted me puede decir, bueno, los antecedentes, las motivaciones, o sea, en qué se basaron, más o menos nos da una idea sobre eso. Sí, bueno, ante todo, como te decía, darte las gracias por la oportunidad y entramos en materia. Mira, efectivamente, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba se planteó desde que empezaron a detener y a prácticamente encarcelar y a someter a juicio a muchos, o a prácticamente casi la mayoría de los manifestantes del 11 de julio, nos pusimos en la tarea de preparar las bases de lo que debe ser y ha de ser una ley para la amnistía de todas estas personas, entendiendo que en ningún caso han cometido ningún delito. Es importante que se sepa la diferencia entre amnistía e indulto. En el indulto se perdona la pena y en la amnistía se perdona el delito, como si nunca hubiera existido delito. Entendemos que estas personas no han cometido ningún delito y por tanto no tiene ningún sentido que se les apliquen penas tan tremendamente abusivas, tan tremendamente largas de privación de libertad y que lógicamente vulneran y dejan en una situación muy endeble el principio de legítima defensa y el principio de igualdad de partes en un proceso de debido proceso, valga la redundancia, y que facilite lógicamente la puesta en libertad inmediata de todas las personas que están en prisión. De hecho, el presidente de nuestro consejo está en prisión, José Daniel Ferrer García, con lo cual imagínate la tremenda importancia que tiene para nosotros no solamente que todos estén en libertad, sino también que tanto el presidente como el vicepresidente del Consejo, ambos están en prisión en Cuba, con lo cual es muy importante en este caso concreto animar, luchar y promover todo lo que es en este caso una propuesta de ley de amnistía que se basa fundamentalmente en el artículo 156, inciso K, de la Constitución del régimen cubano de 2019, desde abril de 2019, que facilita la iniciativa legislativa por parte del pueblo, por parte de más de 10.000, como mínimo 10.000 electores con capacidad electiva en Cuba, que tengan esa propuesta legislativa que permite la ley, en este caso la propia Constitución, y que facilita lógicamente que si se presentan las 10.000 firmas mínimas debidamente contrastadas por el Consejo Provincial Electoral de cada provincia, se pueda lógicamente instar la iniciativa legislativa que en la Constitución cubana esa iniciativa legislativa solo se puede promover en el caso del inciso K de este artículo que acabo de mencionar, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular la admite a trámite y la discute y por tanto la aprueba, y consecuentemente con la aprobación, si es que la aprueba, la publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ese es el procedimiento reglado que marca la Constitución, y nosotros, bajo el principio de actuar conforme a ley, instamos en este caso concreto que se promulgue una ley de amnistía que ponga en libertad de manera inmediata a todos los enjuiciados, condenados y detenidos que están actualmente como consecuencia de las manifestaciones del 11 de julio, y no solamente ellos, sino también otros que han estado incluso desde antes en situaciones similares por delitos de intencionalidad política. La clave de esta
propuesta legislativa no solamente es, como decía anteriormente, la puesta en libertad de todas estas personas, sino la eliminación de los delitos conexos al disenso. Contestando tu pregunta, se empezó a fraguar prácticamente desde noviembre, diciembre del año pasado, a raíz de la situación tan tremendamente cruel que se está generando y se sigue gestando y que ha sido motivo de muchísimas condenas internacionales, tanto del Parlamento Europeo como de parlamentos internacionales, tanto el norteamericano como el Parlamento Europeo. Incluso recientemente Josep Borrell, el ministro, vamos a decir, de Exteriores de la Unión Europea, el Mr. Pesk, como se dice en inglés, ha hecho una condena manifiesta a las penas abusivas, prácticamente de venganza, prácticamente de desproporción absoluta que el régimen ha impuesto cubano a los manifestantes del 11 y 12 de julio del 2021. Bueno, vamos a presentarlo a usted y queremos hacer lo mismo con usted, que usted nos explicara un poco, que nos explique cuáles son los antecedentes y las motivaciones para este proyecto de ley que usted también está presentando, que, aclarando las dudas de muchas personas, no es el mismo. Es así, ¿no? O sea, usted no es el mismo proyecto de ley que se está presentando por parte del Consejo para la Transición. Eso quisiéramos irlo aclarando, porque hay personas que piensan que es el mismo, pero que se está diciendo desde dos plataformas. Entonces, déjeme presentarle a usted y ahí entonces usted nos explica un poco qué es este proyecto de ley y cuáles son sus motivaciones, ¿no? En qué se motivó y qué es lo que se está proponiendo y los antecedentes. Entonces, doctor Sergio Osmin Fernández Palacio, ustedes lo conocen, ha colaborado en esta plataforma, en otros audiovisuales que hemos hecho de denuncia contra la corrupción de régimen. Es doctor cum laude en Derecho de la Universidad Alcalá de Henares de España. Es máster en Derecho en la Universidad Alcalá de Henares de España, máster en Análisis de Sociedades Anónimas en la Universidad de Barcelona, España, y licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana. Además de ser, usted es el coordinador de Inteligencia Ciudadana. Usted es el coordinador. Sí, okay. Coordinador, que es una plataforma virtual sobre anticorrupción y derechos humanos orientada contra el totalitarismo. Perfecto, pues nada, doctor, ahora quisiéramos saber, el doctor está aquí con nosotros, el doctor Ernesto Gutiérrez también lo va a estar escuchando. Quisiéramos saber entonces los antecedentes y las motivaciones de este proyecto de ley que usted, Inteligencia Ciudadana, está presentando a la sociedad civil cubana. Cuéntenos un poco. Sí, buenas noches, Manuel, nuevamente, y reiterar mi agradecimiento a tu amabilidad y a tu ética de acceder al tema del debate sobre el proyecto de amnistía, aun cuando tenemos posiciones antagónicas, lo cual habla muy bien de tu postura en cuanto a la libertad de expresión y de debatir sobre la base del respeto. Bueno, buenas noches también y un gusto conocer en este justo momento al doctor Ernesto, que tengo entendido también es un compatriota y colega, por cierto, que reside en España. Mis saludos y también, bueno, saludar también a Jorge, que nos ha ayudado mucho en esta comunicación que ha sido un poco difícil desde La Habana, y por supuesto a nuestros amigos, compatriotas, seguidores, ya sean defensores o detractores, en cuanto a lo que vamos a exponer hoy, que ya entrando en materia, es el tema de la exigencia de una ley de amnistía en Cuba por conducto, y quisiera destacar esto, por conducto de la iniciativa legislativa de los electores en virtud del artículo 164, inciso K, de la controvertida Constitución de la República de Cuba. Entonces, en primera instancia, recalcar que no es un reclamo al régimen totalitario, a las autoridades cubanas, habida cuenta que, como estoy diciendo, es una iniciativa de los ciudadanos. ¿Pero qué tipo de ciudadanos? Pues la ley establece que van a ser aquellos ciudadanos que reúnan la condición de electores. Lamentablemente, claro está, va a sustraer de este procedimiento de presentar un proyecto de ley de amnistía a muchos compatriotas, tanto dentro de Cuba como en el extranjero. Eso es algo que sí me han preguntado varias veces y quisiera destacar. Es decir, que el procedimiento reglado en virtud
del precepto constitucional que he comentado, lo que exige es que esos ciudadanos cubanos tengan la condición de electores y, por cierto, con un mínimo de firmas de 10.000. La motivación va a estar dada, en primer lugar, por intentar lograr la libertad o la excarcelación de todas las personas privadas de libertad que estuvieron involucradas en un sentido u otro durante la manifestación del 11 de julio de 2021 y días siguientes, que sabemos bien que fueron víctimas, en principio, de una crueldad a partir de la orden de combate, de la inaudita orden de combate, por quien ocupa el puesto de presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista, el señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. La segunda es, claro está, movilizar a la sociedad civil cubana, sobre todo aquella que no está sometida a las indicaciones del Partido Comunista en condición de partido único, al efecto de que emprenda acciones democráticas, cívicas, éticas y por tanto lícitas y conforme a derecho, como en la cuestión de presentar una iniciativa legislativa sobre amnistía. Pues bien, en el ámbito subjetivo no solamente se va a limitar a los manifestantes del 11J, sino también a todos aquellos que cometieron actos con intencionalidad política, es decir, con una motivación social, política e ideológica posterior al 1 de enero de 1959. La motivación, por otra parte, también parte o tiene lugar desde meses atrás, cuando conjuntamente con los familiares de las personas que estoy representando ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, antes decía, pues rubricamos una declaración conjunta a favor de los familiares de las personas que se oponen al totalitarismo. Ahora, yo le quería hacer algunas preguntas a ustedes porque basado en lo que he escuchado aquí, como usted, bueno, no sé si el doctor Ernesto lo sabe, pero usted ya sabe que yo me opongo transversalmente o frontalmente a iniciativas como esta, y yo tengo mis argumentos y ahora en este caso, escuchándolo a ustedes, pues los he aclarado aún más. O sea, ahora estoy más convencido de que no le doy apoyo ni soporte a iniciativas como esta. Pero antes de explicarle por qué, lo que quería era hacer algunas preguntas basadas en lo mismo que ustedes acaban de decir. La primera pregunta que yo tengo para el doctor Ernesto Gutiérrez. Usted habló que incluso en la urgencia, o sea, dentro de las motivaciones está la urgencia incluso de que el presidente y el vicepresidente, en este caso serían el patriota José Daniel Ferrer, al cual yo exijo su inmediata libertad, no escarcelación y sin ningún tipo de condición. Y que esto no sea una motivación para promover un proyecto de ley, sino que yo exijo porque está ilegalmente preso. O sea, esa es mi opinión. Y también habló del vicepresidente, que me imagino que Félix sea Navarro. el otro patriota, Félix Félix Navarro, Navarro. que está con Navarro. su hija Correcto. también, Sailí. Correcto, Sailí Navarro. Que incluso lo acaban de condenar a hacer 2 años de prisión, que no hizo nada, sí. O sea, nada hizo. Claro. Tampoco o sea, lo que estaba era llamando a las personas. Bueno, claro. Entonces mi pregunta es, ya que usted dice que es una motivación principal, que también le da cierta urgencia a su motivación, que ellos estén presos, ¿ellos conocen esto? Ellos como parte del Consejo para la Transición, como presidente y vicepresidente, y en su estatus ahora mismo de presos políticos injustamente, ¿saben de esta iniciativa y la apoyan? Sí. O sea, sí. Es así, o sea, sí. Los dos, tanto sí. José Daniel Ferrer como Félix Navarro conocen de esta iniciativa y la aprueban. Ok, perfecto. A través de la Constitución, como yo expliqué y también lo ha dicho Sergio, en el artículo 164, inciso K, permite la iniciativa legislativa popular. Lo que no podemos es desaprovechar ningún resquicio de la ley, que usemos esa misma ley precisamente para refrendar derechos que ellos han vulnerado. Bueno, lo que no podemos es dejar pasar esta oportunidad histórica. Bueno, yo entiendo. Ahora, en el caso suyo, doctor Seyosmin, usted, hay algunos de los
los presos o detenidos o que están juzgados o que están esperando sentencia, de los que usted estuvo representando, que conoce y apoyan la iniciativa? Te voy a aclarar algo en el término procesal desde el ámbito del derecho. Recordemos que la iniciativa popular sobre un proyecto o una ley de amnistía, si bien, claro está, no tiene ningún problema que las personas que estén privadas de libertad o los sujetos destinatarios de esa ley puedan o no puedan conocerlo, vuelvo y reitero, es una iniciativa popular, es decir, que va más allá de las personas adversamente afectadas que serían beneficiadas, de manera que, aclarándote esa duda que tienen todas las personas. Yo no tengo duda, doctor, en eso no tengo vamos a duda. ver, Es que en eso no tengo duda. y hay George, alguien que hay lo como un dudo, delay hay alguien ahí, que lo George. dudo, que no desee acogerse a la amnistía, sencillamente pues, que manifieste su voluntad y que cumpla su sentencia punitiva. Doctor, vamos a seguir usted y yo porque parece que desde La Habana se complica. Bueno, Es complicado, claro. Sí, es complicado. Y, bueno, pero nada, yo puedo seguir después con Sergio en caso que se arregle la comunicación. Sin problema. Mire, hay un tema que es que yo le voy a decir por qué, o sea, por qué yo me opongo al proyecto. Yo le iba a preguntar también a Sergio Mimpo, bueno, porque ya cuando él sale con la propuesta, pues ya ustedes estaban o lo habían dicho, ¿no? Claro. Entonces, pero usted tiene conocimiento que entre 2000 y el 2002 se recogieron alrededor de 25,000 firmas en Cuba. Sí, por el proyecto Varela, coordinado por el patriota Osvaldo Payá. Sabe todo el rigor con que se hizo esa recogida de firmas, que por lo que usted nos explicó y el tiempo que lleva envuelto en la lucha por la libertad de Cuba, me imagino que lo conoce perfectamente. Lo conocí perfectamente. Sí. Sabe con el rigor que se recogieron primero 14 y después 11,000 firmas. Sabe con el rigor que se comprobaron las firmas, que unos del proyecto Varela fueron de una provincia a otro y uno auditó al otro. Se revisó acta por acta para que no pudieran invalidarla. Fue un hecho histórico tremendamente meritorio y digno de mucho mérito. Ok, sabe que después de eso, el régimen hizo caso blindó omiso. La Constitución de 2001, correcto, para bloquear y hacer inamovible el sistema político imperante en Cuba, correcto. Pero primero hizo caso omiso, porque tenemos que, o sea, lo que yo quiero es dar un antecedente. Sí, lo sé, Manuel, mira. Sí, pero discúlpeme, pero déjeme decírselo a los otros, sí. Usted lo sabe, pero los otros no. O sea, lo que yo quiero es dar un antecedente, porque no es que yo diga, no estoy en contra de algo y no pongo argumentos. Yo quiero exponer los míos. Estuvimos hablando y escuchamos los suyos, los de ustedes dos, pero en el caso mío, un antecedente del 2000 al 2002, 2 años de un esfuerzo colosal, perseguido, reprimido, con todo el esfuerzo del mundo. ¿El saldo cuál fue? Primero, un referendo que lo que hizo fue poner irrevocable el carácter socialista de la Constitución cubana o de Cuba. Segundo, la primavera negra con más de 75, porque fueron 75, pero al final se lograron sacar más de 100, que muchos están en España. Tercero, el saldo trágico de la desaparición física en la manera más sospechosa del mundo, que todos sabemos que fue un asesinato. Bueno, no sé quién lo duda, de ese patriota que fue Osvaldo Payá. Entonces, si el régimen es el mismo, si la Constitución está aún más blindada, porque no solamente tiene el carácter irrevocable del socialismo, sino que también tiene en su artículo número 5 que el partido es la fuerza superior del Estado, o sea, de la sociedad. O sea, si el mismo presidente designado, como yo le digo, capitán general Díaz-Canel, ha dicho públicamente que no hay separación de poderes, que es la unión de poderes en función del Estado. O sea, es una dictadura confesa, donde
acabado de terminar un proceso sin le respeto al debido proceso, donde fueron abogados, donde fueron testigos, donde se amañó, donde le imputaron delitos comunes a personas que no lo hicieron, en el medio de una propuesta de un nuevo código penal que incluso endurece, es más estalinista que el anterior. O sea, en el medio de todo esto, ¿qué posibilidad se le ve de comenzar una iniciativa? Ok, ojo, fíjate, yo estoy por lo práctico, ok, por lo práctico. Claro. Nosotros vamos a necesitar ¿qué tiempo? Recién estamos conociendo el proyecto de ley. No sé, desde diciembre que ustedes están, ¿cuántas firmas ya tienen que lo pueden hacer dentro de Cuba como para presentarla? O sea, gente que le dio la firma con un cheque en blanco sin ver incluso el proyecto de ley. ¿O todavía hay personas que están esperando? Todavía no tienen firma. Todavía el texto definitivo no lo hemos consensuado. Okay, es importante que sepas que el texto definitivo, que es un texto de trabajo colectivo, o sea, yo no soy el único ponente en ese texto. En este texto hay por lo menos 15 personas que han puesto su granito de arena. El texto va a estar terminado la semana próxima, definitivo. Y a partir de ahí ya se ha creado, la asociación. Pero fíjese, doctor, fíjese, ya el texto va a ser definitivo la semana próxima, pero se hablaba de proyecto de ley de amnistía en diciembre. Correcto. O sea, estamos hablando de 4 meses, bueno, vamos a tener un proyecto. Ese proyecto se va a empezar a discutir, ¿ok? Después que se empieza a discutir, que salte toda la gente, que el otro, que el cambio en fraude, que no sé qué, lo coloquial, lo normal. Después de eso, pues entonces a buscar 10,000 firmas. En el 2007, teniendo 25,000 firmas, el patriota, que en paz descanse, Osvaldo Payá, habló de una ley de amnistía, caso omiso. Entonces, en mi opinión, perder ahora un año o dos, porque lo vamos a necesitar, no va a ser algo que se va a recibir 10,000 firmas en el momento que todo el mundo, o que hay un ambiente de desaliento con lo que pasó con el 15 de noviembre, que la gente está tratando de escapar del país, que muy poca gente quiere poner su nombre y su firma, porque la última vez que lo hicieron tiene 9 presos. El proyecto Archipiélago tiene 9 presos por poner su firma, y las firmas eran de ¿cuántas firmas recogieron ellos? 100, 200, 300. Imagínense usted, 10,000. O sea, apelar a que el cubano salga del desaliento, entienda un proyecto de ley, empiece a recoger firmas, que esas firmas se validen, que esa firma se conforme, porque la seguridad del Estado le va a meter firma falsa, le va a quitar el carro, no lo va a dejar correr porque no tiene recursos, la oposición dentro. Entonces, en el medio de todo ese proceso, vamos a invertir, para no decir gastar, 1 año, 2 años en cuestión de que se haga al mismo tiempo que en el 2000. Y después de todo eso, nosotros estamos refrendando, legitimizando una constitución que en mi opinión es ilegítima. Aunque sea que digamos, bueno, pero es la legal y es la que tenemos. Bueno, pero es la legal y la que tenemos, y fue la que condenó a más de 100 personas por delitos comunes, por condenas que sumaron 1956 años. Entonces, a ese aparato legal, a ese aparato judicial controlado por un solo partido, en una constitución ilegítima, es a quien nosotros le vamos a entregar el esfuerzo de una amnistía o de una ley de amnistía, que como mínimo, porque he escuchado mucho por Antunes, el expreso político, que seguro usted lo conoce también. Sí, por supuesto. Esta frase que dice: a la dictadura hay que tenerle miedo, lo que se le pide, porque cuando viene a ver te lo da. O sea, como mínimo, este proyecto de ley de amnistía puede servir incluso en una transición fraudulenta, que ellos no están muy lejanos de tratar de hacerla en las condiciones que están, incluso para darse amnistía ellos mismos. O sea, entonces, en el medio de todo esto, teniendo
todos estos hándicaps, teniendo todo esto en contra, teniendo incluso la molestia de todas esas madres, teniendo incluso la molestia de todo el ambiente internacional con la traición de Cuba a Europa, apoyando la invasión imperial de Putin. O sea, en el medio de todo esto vamos a invertir recursos, información, energía, dinero, tiempo en elaborar un proyecto de amnistía sabiendo los antecedentes y enfrentándonos a una constitución ilegítima. La vamos a refrendar. Manuel, yo comprendo y no solamente comprendo, estoy de acuerdo también contigo que contra una dictadura totalitaria y absolutamente irrespetuosa de su propia ley es prácticamente arar en el mar la pretensión de conseguir doblarle el codo, doblarle el brazo a un régimen tan tremendamente tiránico. Lo peor sería no hacer nada. Lo peor sería no aprovechar un resquicio legal tan importante que, aunque tú no te imaginas, ya a nivel internacional está sonando mucho. En Europa y en el Parlamento Europeo, la presentación que hemos hecho solo de la propuesta de una ley de amnistía le está gustando muchísimo a los legisladores internacionales, porque están viendo una capacidad de acción de la sociedad civil muy importante para enfrentar a esa dictadura. El acuerdo de colaboración de la Unión Europea con Cuba, que es un acuerdo que está sujeta a una cláusula de respeto a los derechos humanos, que es la cláusula 5ª, como consecuencia de todo lo que se está haciendo, no de esta propuesta, de todo lo que se está haciendo por parte de la sociedad civil cubana, de la oposición y de lo que se está en definitiva defendiendo en Cuba los derechos humanos, se ha quedado congelada. Ese acuerdo bilateral se ha quedado congelado. Yo venía diciendo anteriormente que la postura de Josep Borrell, que es un socialista, no es un tipo de derecha ni conservador, un socialista, ha dicho claramente que todas las sentencias de este procedimiento, de estos procedimientos del 11J, son absolutamente intolerables, abusivas y no admisibles en derecho. Esto lo está diciendo un socialista que está diciendo, por favor, ¿qué está haciendo la sociedad civil cubana en el ámbito legal que les permita actuar y confrontar, enfrentar y poner de bruces contra la pared al régimen con su propia ley? Estamos invocando la propia ley que no nos gusta, que no la queremos, pero que es la ley con la que hay que jugar, por medio de la ley, a través de la ley, para echar abajo esa ley. Doctor, esa es la esencia de un cambio democrático. Okay. O sea, las democracias, y te hablo de la española, que la he estudiado muchísimo, porque llevo casi 30 años en el exilio, además de haber estudiado Derecho en Cuba, la transición democrática se hace con un harakiri, que es la ley de amnistía del 77 en España. Es una ley que no quería hacer el franquismo, no la quiso hacer nunca, pero se propició como consecuencia una enorme presión popular española, internacional, de la antigua Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, de los Estados Unidos, de muchísima gente presionando para que el sistema, que era igual de inamovible, traicionara a sí mismo sus propias leyes. Y como consecuencia de eso, propició la ley de amnistía, propició la ley para la reforma política, propició la ley para los derechos de asociación en España, que no había ley de libertad política en España, ni ley de partidos políticos. En España nunca ha habido, hasta casi 15 años después de la transición, una ley de partidos políticos. Había que actuar como una ley de asociaciones. Todo eso se fue consiguiendo poco a poco y arrancándole a un sistema cacho a cacho las leyes que invalidaban los derechos humanos en España. Una pregunta, doctor. ¿Cuánto más, Manuel, no nos costará a nosotros, usando esos mismos argumentos hoy día, que ya nadie quiere hablar con el régimen? No te puedes imaginar, la segunda fuerza política más importante del Parlamento Europeo, que son 27 países en Europa, socialistas, se sienten mal cuando hablan con el régimen cubano, porque están viendo en la cárcel chicos de menos de 18 años con condena de 20 años por protestar en las calles. Ese es el reto, y el reto es confrontarlos con su propia ley,
Yo sé perfectamente, Manuel, que el régimen no va a admitir, no va a tener la generosidad, la hidalguía, la hombría ciudadana de permitir que una ley de amnistía ponga en libertad a personas inocentes, porque sería condenarse a sí No, misma. no estoy tan Sería, seguro, doctor. No estoy sí, tan estoy seguro. seguro. Y le voy a Mira, ¿sabes explicar lo que por van a qué. hacer? ¿Sabes lo que van a hacer? Prefieren el Dígame. indulto. Prefieren el indulto persona a persona que hacer la amnistía. Pero, bueno, pero déjeme decirle, primero quisiera saber en qué momento usted tiene esta noticia de que se congeló el acuerdo, de cuándo usted, El acuerdo está congelado de facto, desde, no de hecho. De facto desde. significa, mira, en enero de este año tendrían que haberse iniciado conversaciones con el régimen cubano en Bruselas. No se han Bueno, iniciado. bueno, pero ojo, yo estuve el mes Sí, pasado en Bruselas y yo yo lo sé, estuve, y yo yo lo sé. estuve, y Sí, en la reunión que se hizo, en sí. ningún momento se habló de que el acuerdo estaba parado ni se iba a parar. Mira, O sea, ahora es que usted diga que está parado de facto y que yo le diga a usted que fue de las cosas que pedimos y no tú se nos dijo Manuel, va a pasar. puedes estar seguro que si se le hubieran dado un mínimo, un milímetro de derechos en el Parlamento Europeo, el régimen lo habría publicado en primera plana en Granma. Y no No, han no, dicho ni mu. está bien, No, pero eso, no han dicho ni mu, ok, Manuel. pero No no han lo dicho usa. ni mu. Ok, pero no lo usemos como argumento, porque la gente se puede sentir como, wow, es como mínimo manipular, ¿no? La gente, porque No, decimos, mira, el acuerdo está cancelado, no está no, detenido, no lo está, no está cancelado. El acuerdo está en ni una está situación de detenido. impasse. Se ha quedado en un impasse, Bueno, en un bueno, frozen, se ha quedado en el frigorífico. usted dice eso, a mí en mi cara me dijeron que no. Ok, perfecto. Oh, eso es un tema por lo cual yo no considero válido el argumento de que iniciativas como esta pueden hacer hasta que Europa. Yo sí constaté la molestia que hay en Europa, no solo, incluso más molestia por la actitud de Cuba frente a la actitud de Putin que por las condenas. Por las condenas preguntaron, pero lo que yo sí sentí realmente molesto, incluso los políticos del PSOE, fue por la actitud, ¿verdad? Ok, ese es un tema con ese argumento. El otro argumento que usted dice que con la ley, primero, habla de la transición y de todas las concesiones que se dieron en España, que como bien usted dice, usted lo conoce muy bien, pero una pregunta, ¿no había la voluntad política de Franco de antes de ir creando las condiciones para esa transición? Sí, sí la había. Entonces, Sí, doctor, tampoco en el caso de Cuba seríamos muy ingenuos si pensáramos usar el argumento de la transición española pero como, fíjate, Manuel, la había. Sí, sí. déjeme terminar. Sería muy ingenuo que nosotros en Cuba pensáramos que en Cuba se puede lograr una transición como la de España cuando el Franco de Cuba, que es Raúl Castro, no ha mostrado ninguna voluntad política de hacerlo. No ha acogido a alguien como hizo Franco con el rey, no ha emitido concesiones, no ha dejado incluso un plan, al menos no es público que se vea. Entonces, tampoco considero válido un argumento de que, fíjense lo que se logró en España con las estrategias legales. Ese es otro argumento que yo, en mi opinión, no me convence, no lo veo válido. Ah, Ahora yo quisiera darle otro de mi parte. Si en Cuba hay un momento crítico para ellos, que lo que le está quedando para recibir dinero es el acuerdo de colaboración, el turismo que casi no llega, la remesa que todo el mundo ha tomado conciencia y cada vez envían menos. Hacer una estrategia de parte del régimen de parecer benevolente, porque el régimen echa condenas de 20 años para después sacarlo a los 2, a los 3. Entonces, comenzar un intercambio de rehenes, porque para mí son rehenes que los tienen secuestrados, en un diálogo que solapadamente se puede estar haciendo con una administración de los Estados Unidos que desde la campaña quiere diálogo y lo ha anunciado. Entonces, en este momento, ¿no sería nosotros también darle una herramienta solicitando una amnistía
sobre procesos que ya tácitamente son ilegales, lo hicieron Sí, mal, mira, o sea, son condenas injustas. Entonces, discúlpeme, si el régimen usa esto como estrategia e inmediatamente libera a algunos, a los más connotados, y con eso se compensa, y con eso recibe crédito, con eso le abren le quitan algunas restricciones, porque Estados Unidos, la administración de la Casa Blanca, necesita que pase algo, claro. necesita que pase algo por parte de Cuba para justificar sus intenciones de abrir. Entonces, Sí, pero mira, yo creo que lo dije, Manuel, perdona que te interrumpa. Yo dije al principio que en este borrador nuestro no solamente se cancelan los delitos, se perdonan los delitos y se anulan la responsabilidad civil, los antecedentes penales y todas las consecuencias del delito. Quedan anulados, como si nunca hubiera existido. En la amnistía es un borrón y cuenta nueva de la situación delictiva. Así de claro, como si nunca hubiera ocurrido. Estamos pidiendo también legislativamente la despenalización del disenso político y la anulación en el Código Penal de todos los delitos que tengan conexiones a la intencionalidad política. No nos conformamos con que estén en libertad. Queremos que nunca más entren en prisión. Esto va a algo un poco más. Igual, es ir de la ley a la ley para conseguir un cambio en la ley. Evidentemente puede parecer ingenuo, infantil, incluso hasta temerario, como has dicho en alguna ocasión, o se puede pensar, no tú, otros, que es temerario, que es una pérdida de tiempo y esfuerzo, pero tú te imaginas cuando tenemos ya creada la Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, AMFA, que se ha creado hace apenas 48 o 72 horas, son 20 y pico madres que están formándose ya poco a poco, pero serán en su día 100 y luego serán 300, las que sean. ¿Tú te imaginas que no les seamos capaces de darles una respuesta jurídica? Yo se la voy a dar, yo se la voy a dar. Jurídica. Yo no puedo hacer otra cosa, Manuel, desde el ámbito del derecho. Es que yo se la voy a dar. Yo no soy físico ni soy químico, soy jurista. Yo lo entiendo, pero donde tenemos el problema en el debate no es qué se está pidiendo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que cualquier país que con el imperio de la ley y que respete la democracia debiera existir una ley de amnistía. Yo no tengo ningún problema. El problema es a quién se le está pidiendo. Se le está pidiendo a un régimen ilegítimo que violó por lo que luchó. O sea, si nosotros tuviéramos vigente la Constitución del 40, no estuviéramos discutiendo esto. No te quepa duda, yo soy un partidario defensor, de esa Constitución. Por eso, pero déjeme terminar. Entonces, aunque yo pudiera decir ahora que en su momento era ingenuo, pero en aquel momento era una iniciativa válida porque se estaba aprobando por la ley hacer algo contra el régimen por lo que ellos dejaban, pero ¿cuál fue el resultado? Con 25,000 firmas, ninguno. ¿Cómo fue que salieron los presos políticos de ese entonces, 7 años después que entraron? ¿Cómo fue que salieron? Por huelga de hambre y por las marchas de las damas de blanco. Así que yo quiero decirle a ustedes... Seguiremos haciendo eso también, Manuel. Yo quiero decirle a ustedes que aún, yo entiendo, bueno, usted me dice, Manuel, pero yo soy abogado y yo lo que tengo la herramienta es la parte legal. Pero el tema es hasta qué punto uno siendo abogado y haciendo un enfrentamiento legal con el régimen no lo está refrendando porque está usando su ley. Cuando un abogado también puede desconocer la ley del régimen y más ahora que acaban de hacer mínimo 100 juicios sin respetar ningún tipo de proceso y riéndose de todo el que lo apoyó y poniendo más de 1960 años en 100 personas. Si a mí me dicen que hay 1,200 presos hoy en Cuba, que se ponen 1,200 personas en huelga de hambre hasta que salgan cada uno, yo apoyo rotundamente esa iniciativa. Si a mí me dicen que las 100 madres que acaban de meter preso a sus hijos van a salir mañana con una flor en la mano, como quieran, pacíficamente, o se van a sumar a la salida de las damas de blanco, si las 100 madres o las 1,100 madres o familiares, hermanas, esposas de esos 1,100 presos políticos salen a protestar mañana, yo estoy seguro, porque además la evidencia empírica lo demuestra, que sería mucho más eficaz que estar 2 años explicando una ley de amnistía, debatiendo con la gente,
buscando 10.000 firmas para que al final se rían de nosotros. Y el ambiente puede ser totalmente adverso porque la gente se va a sentir desalentado, la gente se va a sentir engañado. Déjeme terminar. Se va a sentir desalentado, se va a sentir engañado, se va a un manipulado y vamos a perder 2 años más. Sí, pero te voy a decir, incluso desaprovechar, un segundito y lo dejo. Incluso desaprovechar la impronta de todo ese malestar de todos esos familiares que sí tienen vías pacíficas para hacerlo, sí pueden protestar, sí se pueden plantar frente a las cárceles o frente a los tribunales, y sí hay métodos mucho más eficaces que no sea comenzar con un proceso legal, legalizando un régimen ilegal. Dígame usted. Claro, hay una vieja frase española que la conocemos muy bien en Cuba: a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros no vamos a dejar de dar con el mazo. No vamos a perder la iniciativa, la gestión, la presión de la calle, animar todo lo que tú bien comentas, que es la iniciativa popular y social, en aras de presionar al máximo al régimen en los dos sentidos, en el sentido legal y en el sentido social, pacífico y cívico. Eso es vital, porque de lo contrario no se consigue nada. Esto es lo más importante, no dejar perder la presión, mantener continuamente esa presión cívico-social en todos los ámbitos posibles, además de la parte legal. Es decir, no limitarnos, no constreñirnos, no sujetarnos estrictamente a un sistema que viola sus propias leyes. Claro que lo sabemos, Manuel. Claro que sabemos que el sistema es un irrespetuoso en sí mismo de sus propias normas. Lo sabemos perfectísimamente, pero es un argumento legal que nos permite a nosotros dotar de legitimidad la acción cívico-social, que en el orden internacional es fundamental demostrar que somos serios para el cambio. Muy importante esto, Manuel, serios y creíbles para el cambio. Eso es esencial también. Mire, somos capaces de armar, Manuel, somos capaces de armar una república. Pero claro, pero la república no se va a armar cohabitando con un régimen ilegal. En España hay partidos marxistas, leninistas, comunistas, maoístas, incluso gobernando en el poder. Después que pero fueron libres. por eso no voy a rendirme nunca. Como fundador de Vox, no voy a rendirme nunca ante la democracia. Voy a luchar por la democracia y soy parte de la democracia y tendré que coexistir con esa gente y les vamos a ganar democráticamente, porque mejor y mucho más honestos somos nosotros que ellos. Y en base a esos principios, esos valores, vamos a defenderlos siempre. En definitiva, la lucha democrática es una lucha de valores y nosotros tenemos que ser capaces de vender correctamente esos valores. Te dije, con el a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros no hemos cedido jamás la presión. Bueno, eso para nosotros es esencial. Si estamos todos en el mismo barco, Manuel. Pero claro, pero es que no tenemos problema con lo que queremos. El problema lo tenemos es cómo lo queremos. Bueno, no yo quisiera que fuera más, yo quisiera tener a un Adolfo Suárez en Cuba, a un Juan Carlos I, a un Torcuato Fernández Miranda, a un Landelino Lavilla y a un Manuel Fraga Iribarne en el poder en Cuba. Ojalá tuviera esas 4 personas en el poder. Pero no existe. Pero no se sabe, Manuel, si algún día Raúl muerto, Ramiro Valdés muerto, quien sea que tenga que morir, se facilita, que no lo sé, un equipo de traidores, porque estos tipos los llamaban traidores. Por eso les dan un golpe de Estado el 23 de febrero de 1931. Los militares españoles dan un golpe de Estado precisamente porque consideran al rey traidor, a Fraga Iribarne traidor, a Adolfo Suárez traidor, a Landelino Lavilla traidor y a Torcuato Fernández Miranda traidores. A esos 5 señores que hacen la transición los consideran traidores y les dan un golpe de Estado. Ojalá tuviéramos 5 traidores y ojalá algún día, Dios no lo quiera, haya un enfrentamiento intelectual, que no militar, intelectual, entre el bando progresista del cambio y el bando que no quiera el cambio, y lo dirimamos en unas urnas electorales. Ojalá pudiéramos dirimir todo esto en urnas electorales. Ojalá tuviéramos este debate en el Parlamento cubano. Ojalá tú y yo, los 3, estuviéramos hablando en La Habana,
los tres juntos. Eso es democracia. Lo que pasa, Ernesto, es que eso no ha llegado y no No, va a llegar. Y en mi ya. opinión, no va a llegar por la vía de reformar. O sea, aquí está claro que hay dos posturas. Hay dos Manuel, posturas. la Pero reforma es la pero- excusa, la reforma es la pero- excusa del cambio. Pero La déjeme reforma, terminar. por supuesto, Cuando usted habla, yo lo escucho. por Ayúdeme a supuesto. mí. Perdón, Porque perdón. yo voy desarrollando una idea. O sea, en mi opinión hay dos posturas y además que las veo clarísimas. Hay una postura que es ir reformando, que incluso aceptaría dirimir diferencias con los que traicionen al régimen, que son parte de, es lo que usted me acaba de decir, ¿no? Esa es una postura, que es la suya. Y hay otra postura totalmente antagónica que dice que con ese régimen no hay nada que negociar. Si acaso se negociará cuando vayan a qué cárcel van o a qué juzgado se le va a remitir. Y no hay nada que discutir tampoco con los traidores de ellos. O sea, es por eso que no estamos de acuerdo. Queremos lo mismo, pero en mi opinión, la postura de reformismo pues va a mantener la dictadura por mucho tiempo. Incluso usted que pone la figura o que pone el ejemplo de España, todavía mire las cosas que están saliendo en España, incluso que todavía la sociedad está sanando cosas porque la transición se hizo de esa forma. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Rusia porque la transición se hizo reformando con los oligarcas, con los del partido, porque Putin era de la KGB y ahí tenemos a Europa en una guerra. Entonces, eso no es lo que personas como yo quieren. Lo que personas como yo quieren es regresar a la Constitución del 40 incondicionalmente, hacer un gobierno de transición con las herramientas que da la misma Constitución del 40 y después llamar elecciones libres y que haya la democracia con la que usted quiere y la que nosotros queremos. Yo también, yo no tengo problema. Yo firmé la Carta de Madrid con vos y me reuní con el PSOE en el Europarlamento acompañando, por supuesto, a Coco Fariña. No era conmigo, era con él. Yo era parte de la delegación. Entonces, yo no tengo problema ninguno con reunirme, con discutir, con debatir con adversarios políticos en democracia y en libertad, donde yo no vaya preso por pensar diferente, donde no me pongan un delito común, donde por firmar una ley de amnistía no me echen 10 o 15 años, porque no sabemos qué puede pasar con el que lo haga, porque le estamos pidiendo a alguien que está adentro que arriesgue su libertad por un proyecto que yo le quisiera preguntar a usted pragmáticamente. ¿Qué posibilidades reales en por ciento usted le da de que el régimen acepte una amnistía? Un 30. Yo lo entiendo, Ernesto, que es no quedarse inamovible, es con la herramienta que tienen impulsar algo, pero para mí es hacer algo. Pero seguir con el mazo dando. Pero perfecto, entonces yo creo, porque yo no voy a entrar en descalificativo ni mucho menos, yo respeto a las personas y más que, bueno, usted ha tenido la amabilidad de estar y no. Yo creo que ahí están las ofertas. Claro. Está la oferta de quien crea que aún que las posibilidades sean de un 30%, pues que haga este esfuerzo descomunal o este esfuerzo, no quiero dar nada que desamerite, en hacer una iniciativa, evaluar, arriesgarse a firmar, recoger 10.000 firmas con un 30% de posibilidades, que con Osvaldo Payá con 25 fue cero. Pero usted es optimista. Usted es optimista que tenga el 30%. Es la realidad. Perfecto. Entonces, yo seguiré promoviendo los que creemos que es solo con el mazo dando y es sin intervención de régimen, es sin reformar, es enfrentándolo totalmente, reconociendo como lo que es ilegítimo, tratando de restituir por la vía que sea la Constitución del 40 para regresar a la República. Ya después haremos en libertad una constituyente y la gente debatirá y lo que sea y se reformará, se actualizará o se quedará igual lo que decía el soberano. Pero hoy, si a mí me dicen, si nosotros logramos, déjeme hacerle una pregunta que va un poco a retar lo que usted dice, que a Dios orando y el mazo dando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted apoyaría si sale una iniciativa que sea
frontal, por ejemplo, de que entren en huelga de hambre o que salgan a protestar pacíficamente los familiares de esos presos que están dentro? O sea, si una iniciativa así sale, no contradice para nada la amnistía, tratará de ser más expedita y contamos con el apoyo del Consejo para la Transición, o bueno, con usted en este caso. No te quepa duda. O sea, cualquier iniciativa, por muy pequeñita que sea, pero que sea valiente y resquebraje los cimientos de ese régimen, la vamos a apoyar irrestrictamente. Irrestrictamente. Pues ya, porque entonces, se trata de vivir todos en democracia. Pues entonces, digamos que resumiendo, tenemos ahora dos posturas. Una es con Dios orando y la otra es con el mazo dando. Amén. Amén. No queremos reír. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por estar y por la hora que es. Lo que pasa es que vamos a seguir nosotros. Ya terminamos. No sé hasta qué parte escuchó con Ernesto. No, yo lo escuché todo perfectamente. A ver, yo lo escuché todo, un pedacito nada más mal, pero todo. Yo he escuchado todo perfecto. Estoy al tanto de todo lo que dijo el doctor Ernesto. No, está bien. Yo diría que entonces podemos resumir igual, o si usted quiere agregar algo a lo que discutimos, porque no vamos a redundar. Si ya más o menos, si usted lo escuchó, díganos entonces. Le pregunté a él, y esta pregunta entonces se la hago ahora a usted, que él decía que un proyecto de ley de amnistía con este régimen pues pudiera tener un 30% de posibilidad. O sea, ahora usted me dice, basado en esas fueron las conclusiones. Bueno, en primer lugar, comentarte lo siguiente. Yo entendí perfectamente todo lo que dijo el doctor Ernesto. Ojalá, hombre, que estuviera escuchando. No estoy consciente de si él está todavía escuchando o no. Con lo cual, sí quiero priorizar este pensamiento. Yo lo entendí perfectamente. Valido, salvo alguna que otra matización, hombre, como podemos tener, pero valido todo su razonamiento, que es el mío propiamente, y luego aclararte a ti con todo respeto algunas cuestiones de que estamos hablando aquí, de temas de derecho, de temas de que tienen que atravesar por vías de un ordenamiento jurídico y que no necesariamente cuando usted está agotando recursos y mecanismos legales en virtud de ese ordenamiento jurídico, usted está validando una dictadura, usted está promoviendo un cambio fraude, usted está montándose en el articulado de una constitución de la República que sea espuria. Entonces, yo veo, en mi opinión, que ambos confluyen, e incluso yo, los tres, en un mismo pensamiento, pero, perdóname, Manuel, pero con una distorsión tuya un poco sensible con lo que es el derecho. No, pero es que esa no fue la pregunta. Es que esa no fue la pregunta, doctor. Ayúdeme. ¿Sí? Hay una pregunta directa. ¿Qué por ciento? Porque ahora después usted me habla de distorsión y tal, yo le voy a responder eso, pero ¿qué por ciento de posibilidades reales usted le ve a una iniciativa como esa? Vale. Ahora yo te voy a responder esa pregunta. Mira, la respuesta a esa pregunta es que en primer lugar estamos hablando de derecho, que es una ciencia, pero una ciencia de interpretación, de articulación de leyes que van a regular la vida del ser humano. Aquí no estamos hablando de una ciencia exacta que usted pone variables y luego le da un resultado. Entonces, yo sería extremadamente atrevido si yo te doy 1% porque no tengo una fórmula para introducir variables que me dé un resultado. Por lo que luego te estoy explicando que el derecho es una ciencia de interpretación. Pero es más, te digo más, y es lo mismo que te dijo el doctor Ernesto. Mira, muy posiblemente 99.99%, y no es la respuesta de tu pregunta, pero sí lo va a responder, de que el gobierno, esta banda de tramposos, impida, haga una triquiñuela como fue hecha cuando el proyecto de reforma de Payá, para impedir que prospere, que sea presentada o que prospere o que debata o que sea promulgada el proyecto de ley de amnistía. Eso, vamos, es lo más probable que suceda. Pero el punto de lo que estoy diciendo y lo que te está diciendo Ernesto, señores, amigos, compatriotas, no podemos quitar los recursos legales que tenemos para movilizar a la sociedad civil cubana, que no quiere decir, y quiero que esto lo tengas bien en cuenta, iniciar, presentar un proyecto de ley de amnistía por iniciativa del elector, eso no
para ni detiene ni anula otras acciones que puedan tener lugar y que aplaudimos, como el derecho a manifestación, como el derecho a la huelga, como la obediencia civil. Eso no invalida todo ese conjunto, que es lo que quiero que entiendas, por favor, y así te lo dijo Ernesto, creo que 4 o 5 veces te lo repitió, todo ese conjunto de acciones, incluyendo las tuyas que estás diciendo. Primero, en Cuba está el imperio de la ley. ¿Tú dijiste eso? ¿Que en Cuba está el imperio de la ley? No, señor, que no. No hay imperio de la ley. Cosas muy mal. Lo primero, no hay imperio de la ley. Sí. Segundo, ¿se cumple el debido proceso, sí o no? No se cumple el debido proceso. No se cumple el debido proceso. Entonces, después toda la retórica redonda sobre que es todas las acciones conjuntas y como lo que ustedes tienen en su mano es la parte legal, pues se van por la parte legal. ¿Qué parte legal convive donde no hay imperio de la ley y donde no se cumple el debido proceso? No hay parte legal, Sergio. No existe. Y te pongo un ejemplo. Pero es lo yo que estamos diciendo. Déjame terminar. Y te pongo un ejemplo. Yo lo que soy es empresario. Yo lo que soy es empresario. A mí me gusta hacer negocios. Yo pudiera decir, bueno, como lo que yo soy es empresario, vamos cada cual con lo que sabe hacer. Yo voy a hacer negocio con el régimen hasta que el régimen se caiga. Y yo le voy a abrir el embargo. Y yo le voy. Entonces, yo estaría haciendo lo que yo sé hacer y lo que me permite hacer el régimen, porque hay una ley que permite que los empresarios cubanos que viven en el exterior vayan a hacer negocios. Y yo no voy a ir a hacer negocios porque yo no son interpretaciones, son posturas. Entonces, si yo soy empresario y yo reconozco que la vía no es hacer negocio, que la vía es enfrentarlo, no legitimizarlo, no coexistir, no cohabitar, no hacer nada que tenga que ver con el régimen, todo lo contrario, pues yo me voy por ahí. Entonces, pero, si ustedes entienden, porque cada cual es libre de elegir la vía que entienda. Si ustedes entienden que, y fue lo otro que entendí, me respondiste al final, aunque me dijera que eso es un elemento también complicado de esgrimir. Yo he participado en muchos procesos legales y en todos yo me siento con mis abogados y les pido una probabilidad. No es una ciencia exacta, pero a mí me dice, Manuel, no te vayas por ahí porque vamos a perder. Tranza. O me dice, Manuel, sí, hazlo porque vamos a ganar. Hay una alta probabilidad. Así que el argumento de que el derecho no es una ciencia exacta y no se puede dar probabilidades, usted mismo lo limitó o lo anuló cuando dijo que le iba a dar una probabilidad de un 1%, porque hay un 99% que le digan que no o que no funcione. Entonces, vamos al sentido común. Estás confundiendo. Ok, usted no dijo que había un 99% que no lo acepten. ¿No dijo eso? Te expliqué que lo más probable que sería el 99% de que no lo aceptaran, que no es lo mismo responder qué por ciento de probabilidad hay de presentarlo. No, pero yo te vuelvo y te repito, Manuel. No me lo repita, pero si es menos 99 es 1. Como lo dicen tus abogados, que no los cuestiones. Me estás diciendo que eso es la base de procesos judiciales. Esto no es un proceso judicial. Esto es un proceso contra una dictadura tramposa. Entonces, ¿quién se va a poner a dar una base porcentual? Te vuelvo y te digo. Porque Ernesto dio un 30%. Ernesto dio un 30%. Manuel, disculpa. Manuel, Ernesto dio un 30%. Que va a tener esa acción ante la opinión pública internacional, ante una dictadura que cada vez se descalifica más, igual que repito, y que vayan de la mano, como bien tú dices, el derecho a manifestación, la huelga, la obediencia debida, que vaya todo eso, que nada se pare, que todo siga y que sigamos también nosotros. Bueno, yo creo que es mejor que lo llames por WhatsApp. Yo voy a colgar con él y tú continúas por ahí por tu WhatsApp. Ok, vamos a llamarlo por WhatsApp. Hola. Sí, Sergio, vamos por aquí porque lo que pasa es que tú no me escuchas, yo no te veo. Vámonos por aquí. Bueno, doctor, le estaba diciendo que lo que entendí fue que no hay Estado de Derecho, que no hay imperio de la ley, que si el 99% es que no lo acepten, entonces tiene un 1% de probabilidad. Bueno, si es menos 99 es 1.
¿verdad? Tiene un 1% de que lo acepten, ¿verdad? Y que, pero no obstante a eso, usted dice que para que todo el mundo tiene el derecho a seguir la vía que entiende y que tenemos que hacerlo por todas las vías y que esto puede llevar, aún y con esos números, donde no hay un imperio de la ley, donde no hay un debido proceso que se cumple, pues nosotros podemos enfrascarnos en una iniciativa que nos puede llevar 2 años recogiendo firmas, represión con todo el que lo firme, encarcelamiento y persecución a todo el que lo promueva, y vamos a ver entonces porque eso le va a generar una presión internacional a este régimen que ya está desacreditado. ¿Eso es lo que usted nos dijo? Con matizaciones, pero la idea sencillamente es la misma que te hemos dicho el doctor Ernesto y te estoy diciendo yo. Bueno, el doctor Ernesto da más probabilidades, da un 30%. Abajo, Manolo. El doctor Ernesto da un 30%. Bueno, nada, yo te repito que esto no es una cuestión porcentual, porque esto no es una cuestión de distintas expertas. Esto es una cuestión de hacer acciones que movilicen a la sociedad civil cubana de toda naturaleza. Que con eso estamos de acuerdo y es lo que quiero, el mensaje que se establezca, que todas las acciones van conducentes a eliminar a una dictadura tramposa, abusadora y corrupta, a eliminar al totalitarismo. Este mensaje es sencillo, Manuel. No, pero es que lo tenemos igual. Lo único que estamos fijando postura. La postura suya es aprovechar lo que usted considera, ¿verdad? Lo que usted considera una iniciativa que va a ponerle más presión al régimen, aunque usted me diga que no es una cuestión de por ciento, bueno, aunque usted no le da esperanza de que funcione, pero como es algo que va a movilizar, pues es algo más. Esa es la postura suya. Ahora, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es a que el que no le guste la iniciativa, pues sencillamente que no critique, que no ataque, pues que se aparte y que diga por qué no le gusta y que sigan los debates entre los que le gustan y no le gusta, pero sin descalificar, sin que el otro de la seguridad, sin que se están poniendo de acuerdo. Bueno, porque hasta que no haya pruebas de eso, lo que vamos a hacer es atacarnos y nos vamos a descalificar sin sentido. Entonces, yo no estoy llamando a dividir, yo no estoy llamando a no sumar, yo estoy llamando a que se fijen posturas. Usted me dirá que no, pero para mí una corriente de iniciativas que llame a implementar nuevas leyes en un proceso o en un sistema legal, ilegal o ilegítimo, para mí es reformarlo. Yo no voy por esa vía, yo voy por la vía de frontalmente erradicarlo, no quitar al dictador y dejar la dictadura, no cohabitar con algunos actores del régimen, ni el otro, ni el que se portó bien, ni no. Bueno, pero le digo cuál es la parte mía. Entonces, sí. Bueno, pues primero le voy a decir cómo pueden salir los presos. Fíjese, ¿qué es lo que usted quiere ahora? Porque ahora no estamos hablando de cambiar el sistema. Ahora estamos hablando de cómo sacar a los presos. Los presos se sacaron en el 2010 con una huelga de hambre de 200 y pico de días, que por poco pierde la vida Guillermo Fariña, y con las protestas en la calle de las damas de blanco. Eso generó, no las firmas, no el proyecto Varela, eso generó una presión internacional que hizo que el régimen no a 75, a más de 100 presos los liberara, incluso a último momento haciendo trampa, porque es su naturaleza, y no los liberó, los escarceló, los mandó para otro país, se tuvieron que... O sea, esa es la evidencia empírica. Independientemente de las matizaciones que tú haces, que muchas las acepto, otras, hombre, no, al igual que tú las mías, aceptarán algunas y otras no. Pero, ¿por qué me siento en una posición común aún dentro del antagonismo? Porque sencillamente, vuelvo y repito el mensaje, la iniciativa legislativa de proyecto de ley de amnistía no excluye, no se superpone, no invalida, no anula, no elimina todo lo que está correctamente dicho por Manuel y que está ahí registrado en la historia y que es admirable y que es digno de seguir. Para nada. Que vuelvo y repito, que la iniciativa esta no es el non plus ultra
de la acción más efectiva para eliminar el totalitarismo. Es una más en el diapasón de algo de lo que dijo Martín, que, hombre, casi todo lo dijo y casi no le quedó nada por decir, que es plan contra plan. El plan de ellos es mantener el totalitarismo, el partido único, toda la corruptela y todos los abusos y todos los ilícitos impunes que tienen desde el año 59, que no me voy a volver a repetir, que está en todas las ramas del derecho que tienen ilícitos, en lo financiero, en lo constitucional, en el régimen de propiedad. Entonces, el plan de ellos es mantenerse, aferrarse al totalitarismo, porque el totalitarismo, a partir de un partido único, es lo que les garantiza la impunidad. Y el plan de nosotros, de Manuel, de Jorge, de Ernesto, de Cristina, de Pedro y de Juan, es eliminar el totalitarismo. ¿Cómo? Con las acciones que dice Manuel. O sea, de verdad, y te lo dejo porque veo con la sinceridad que me estás hablando. Mira, yo todavía tengo, que en algún momento lo puedo hacer, yo todavía tengo las notas de voz que a mí me enviaron desde Cuba el 11 de julio y me decían, Milanés, ya nosotros salimos, ¿cuándo ustedes vienen? Y con esto, ¿qué te quiero decir? Yo sé que es con las mejores intenciones, pero va a ser difícil si esa iniciativa sale y las personas comienzan a sumarse y empiezan a meter personas presas dentro de Cuba, empiezan a perseguir, va a ser bien difícil porque esas personas van a pagar contra una iniciativa que ya vimos, porque no es un problema que reste, es un problema que concentremos los esfuerzos en las iniciativas que pueden ser más efectivas, porque vamos a perder a personas que van a motivarse en este esfuerzo y van a dejar de hacer otro. Y si este esfuerzo no sale, mire el 15N que era con el artículo 54 y al final no funcionó. Y lo que trajo fue un desaliento y tiene 9 presos. Entonces, me quiero quedar con esa. Yo pienso lo mismo. El que quiera hacer a partir de ahora el esfuerzo de llevar una amnistía porque entiende que es la ley o es la forma de usar la ley contra el régimen, bueno, pues esa es su vía. Asuman los riesgos, asuman los tiempos, entiendan que es una iniciativa más. Yo insisto en que hay iniciativas en este momento con los mismos actores que están pensando en amnistía, que están molestos, que están decepcionados, que no tienen otra opción, que no encuentran ninguna esperanza, porque la ley de amnistía es una esperanza, aunque sea de un 1%. Nosotros estamos hablando que yo sé que no va a funcionar. Yo lo sé. Discúlpeme, pero yo tengo la absoluta confianza que no va a funcionar porque sé con quién. Ahora, discúlpeme. Ahora, las madres de los que están presos están pensando que sí va a funcionar. Las mujeres de los que están presos están pensando que sí va a funcionar. Los hermanos de los que están presos que se sumen. Hay muchos que me han hecho saber a mí que no se van a sumar porque saben que no. Además, hay presos diciendo que ellos no quieren ninguna amnistía. Entonces, sí, en el medio de todo eso, si al final llega el desenlace, que yo sé que va a pasar, que Ernesto le dio un 30% de posibilidad, o sea, un 70% de que el desenlace sea negativo, y usted le dio un 99% de que el desenlace sea negativo, pues entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que dejaron de hacer otras cosas, se esperanzaron y no lograron nada? Eso solamente lo dejo para récord. Yo sé que usted lo va a asumir, pero yo lo dejo para récord de que eso va a pasar. Enhorabuena, que se sumen todas las acciones conducentes a eliminar el totalitarismo, a judicializar a verdaderos delincuentes que desde el poder de este país. Eso, mano. Ok, doctor, pues nada, cuídense mucho, siga por ahí. Ya, yo pienso que ahí está todo, las dos partes, los que entienden que por una vía y los que entendemos que no, lo hemos escuchado. Yo pienso que todo fue
bajo la base del respeto y cada cual puso sus argumentos y por supuesto siempre disculpe si en algún momento tratamos de pararlo algo, pues es que no teníamos comunicación. Tranquilo, Manuel, encantado. Y vuelvo y repito, lo más importante fue tu amabilidad, tu disposición al debate desde posiciones antagónicas, pero sobre todo compartiendo los tres, conjuntamente con los seguidores, una causa común: eliminar, desaparecer al retrógrado, abusador y corrupto régimen totalitario que nos tiene bajo un yugo desde hace décadas. Ese es el mensaje. Ok, bueno, Y un abrazo. cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Lo propio. Bye, bye. 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 Bueno, aquí está el debate. Pueden hacer debate también entre ustedes, entre los que se conocen, no importa si sean 10, si sean 20, si sean 100, pero lo importante es que todo lo que ustedes entiendan que sea legítimo, bueno, pues nada, que le den el respeto de escucharlo, de evaluarlo, de estudiarlo y después fijan su postura.